Atención, amado pueblo de Dios. Este no es un mero ruego ni un video más entre tantos. Lo que vuestros oídos están a punto de percibir es una declaración rotunda de guerra espiritual, un edicto de poder que emana directamente del reino celestial. Es un clamor que posee la virtud de pulverizar grilletes invisibles, de sanear entornos cargados de negatividad y opresión, de purificar cada rincón de vuestros aposentos y de infundir un pavor incontrolable en las legiones de la oscuridad. Hoy no nos acercamos con vocablos melifluos ni con afirmaciones etéreas. Hoy nos presentamos con una fuerza inigualable, la esencia vital de la sangre del Cordero sacrificial, el arma más devastadora y letal contra las tinieblas. Es la protección insuperable que ninguna fuerza adversa puede resistir, ninguna entidad maligna puede penetrar. Porque cuando un descendiente de Dios, imbuido de una fe inquebrantable y una convicción profunda, proclama la sangre de Jesucristo sobre su morada, una transformación profunda e irrefutable se desencadena en la dimensión invisible. El aire mismo se transmuta, la opresión espiritual se desintegra en un instante, las maldiciones ancestrales pierden su vigencia y su poder, y la gloria excelsa de lo divino desciende con una potencia inusitada, anclándose de forma permanente en ese espacio vital. Existen domicilios sumidos en un manto de temor incomprensible, donde las desavenencias son moneda corriente. Las enfermedades inexplicables afligen a sus habitantes y sombras espirituales inexplicables pululan sin que nadie entienda su origen. Hay individuos que luchan incansablemente contra el insomnio persistente, que perciben presencias inmateriales que los acechan, que sienten una pesadez abrumadora en su propio refugio y desconocen por completo la existencia de una herramienta espiritual potentísima, una herramienta divina capaz de erradicar y cortar de raíz todo aquello que los atormenta. No se trata de una fórmula mística o de un ceremonial ideado por la mano del hombre. Es una verdad trascendente y eterna, inalterable a través del tiempo y las circunstancias. La sangre de Cristo posee una potencia ilimitada y abrumadora. Potencia para brindar resguardo total, para limpiar cada vestigio de impureza y contaminación espiritual. Potencia para sellar con un distintivo divino indeleble, para instaurar un antes y un después definitivo y radical en la atmósfera de tu hogar. Hoy, el reino celestial te ha guiado hasta aquí con un propósito claro y específico. Recordarte que no estás desamparado ni indefenso, que no tienes por qué resignarte o sucumbir al caos reinante ni al miedo paralizante que te acecha constantemente. Existe una sangre vibrante, una esencia vital derramada por un amor inconmensurable que aún resuena con su clamor incesante, que aún combate incansablemente en tu favor, que aún te defiende con un fervor inextinguible. Y cuando tú la invocas con una fe ardiente y una convicción plena, esa sangre imprime su marca indeleble sobre tu residencia, sobre tu umbral, sobre tu lecho de descanso, sobre tus descendientes amados y sobre tus noches, estableciendo una barrera infranqueable que ningún poder del mal puede traspasar. El adversario, por más astuto, poderoso o experimentado que sea, no puede establecerse donde la sangre ha sido aplicada con fe. No puede tocar lo que está cubierto por su poder redentor. No tiene potestad ni derecho para destruir lo que ha sido sellado con el sello divino. Porque lo que se halla bajo el velo protector de la sangre está resguardado por un pacto divino, un acuerdo celestial inquebrantable. De aquello que está bajo este pacto se encuentra blindado por las huestes celestiales, por los ángeles de Dios que te custodian. Por consiguiente, no permitas distracciones que te aparten de este momento sagrado. No tomes a la ligera la magnitud y la trascendencia de este acto espiritual.
Abre tu espíritu completamente a la revelación divina. Eleva tu voz con la convicción que proviene de lo alto y únete a este poderoso acto de intercesión. Vamos a proclamar en unísono la sangre del Mesías sobre tu morada, sobre cada ladrillo, cada viga, cada cimiento de tu casa. Vamos a proteger a tu núcleo familiar, a cada uno de sus miembros, con la omnipotencia inigualable del Cordero inmolado. Vamos a erigir un cerco sacro, una fortaleza espiritual inexpugnable que el infierno jamás logrará franquear, que ninguna fuerza demoníaca podrá quebrantar. Porque el día de hoy, sí, este preciso día en que escuchas y actúas, es el punto de inflexión donde todo se transforma radicalmente en tu vida y en tu hogar. Hoy es el día en que la influencia maligna se retira de tu espacio y la majestad resplandeciente de Dios irrumpe con poder. Prepárate, pues el cielo mismo se dispone a tocar las fibras más íntimas de tu hogar con una manifestación inaudita de su gloria. La sangre de Jesús no es meramente un emblema o un símbolo. Es un arma espiritual viva, dinámica y activa, que custodia, protege y purifica sin cesar cada lugar donde es aplicada con fe. Si esta palabra ha sido de bendición para ti y te ha inspirado a buscar una fe más profunda, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de creyentes. No dejes pasar la oportunidad de recibir más mensajes que transforman vidas y fortalecen la fe. Te animamos a suscribirte a Tardes con Dios para que tu camino espiritual esté siempre iluminado y lleno de propósito. Desde el instante glorioso en que fue derramada en la colina del Gólgota hace más de 2000 años, su virtud, su poder y su eficacia no se desvanecieron en un recuerdo lejano, ni se convirtieron en una simple referencia litúrgica o histórica. La sangre del Cordero continúa siendo viva, activa y poderosa en la actualidad. Sigue clamando con una voz incesante en los cielos. Sigue manifestándose con hechos tangibles y milagrosos. Sigue custodiando con celo divino a quienes en ella confían plenamente. Sigue limpiando toda mancha, toda impureza y toda contaminación. Y sigue librando batallas decisivas en favor de aquellos que depositan su convicción inquebrantable en su inconmensurable poder redentor. No estamos frente a una analogía o una licencia poética, ni a una figura retórica. Es una realidad espiritual activa que opera sin cesar. Una verdad inmutable que las fuerzas oscuras del infierno no pueden soportar ni resistir, y que los hijos e hijas de lo divino deben asimilar con su mente, emplear con su voz y aplicar con plena revelación y entendimiento en su vida diaria. Numerosos creyentes han oído hablar de la sangre, han entonado cánticos en su honor, han leído pasajes sagrados acerca de ella, pero no han logrado comprender en su totalidad que su significado va mucho más allá de una mera información dogmática o una doctrina teológica abstracta. La sangre de Cristo es un caudal espiritual que permanece vigente y disponible para ti. Es una cobertura que nunca se desgasta, una barrera impenetrable que el adversario Satanás no tiene la capacidad de cruzar ni de quebrantar. En el ámbito de lo imperceptible, en el mundo espiritual que a menudo escapa a nuestros sentidos naturales, existe una distinción inconfundible, una línea poderosa y visible entre el santuario o el lugar donde la sangre del Cordero es aplicada con fe y aquel espacio que por descuido o ignorancia permanece con las puertas abiertas de par en par a las influencias perniciosas de las tinieblas. Desde los albores del libro de Éxodo, en el antiguo pacto, el Creador mismo estableció un principio fundamental que hasta el día de hoy continúa operando con una eficacia asombrosa y sobrenatural. Textualmente dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes,
y en el dintel de las casas, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Éxodo 12, 7, 13. Aquel no fue un acto ritualístico cualquiera, una mera ceremonia superficial. Fue una premonición profética, una anticipación gloriosa de la obra redentora y protectora que la sangre de Cristo llevaría a cabo para toda la humanidad. Esas moradas señaladas en la antigüedad fueron preservadas, resguardadas y apartadas para un propósito superior. Y en la actualidad, cuando tú infundes, proclamas y aplicas la sangre de Jesús sobre tu hogar con una fe genuina y vibrante, estás delineando tu propio territorio espiritual. Estás protegiendo a tu clan familiar con una armadura divina, una coraza espiritual que nada puede traspasar. Estás proclamando con una autoridad que emana del cielo directamente al infierno y a sus huestes. Aquí no tienes cabida ni derecho a entrar. Aquí prevalece y gobierna el Cordero inmolado. Aquí no posees parte ni dominio, porque esta casa se halla sellada, blindada y consagrada con la sangre inmaculada del Hijo de Dios. Sin embargo, resulta imperativo comprender y asimilar profundamente que esta acción de aplicar la sangre no es un mero misticismo inexplicable o un acto de magia fortuita que opera por sí solo. Es, por el contrario, un acto de fe consciente, deliberado y totalmente intencional. La sangre posee un poder inherente, una potencia intrínseca, sí, pero su efectividad se activa y se manifiesta plenamente cuando tú la aplicas con una convicción profunda que nace de tu espíritu, con una revelación divina que te ilumina y con palabras que son dirigidas, empoderadas y ungidas por el Espíritu Santo mismo. La sangre tiene la capacidad sobrenatural de purificar toda impureza, de limpiar el ambiente de cualquier residuo negativo y de anular toda maldición que intente operar. Si esta poderosa revelación está encendiendo tu fe y te motiva a unirte a una comunidad que te edifique, no dudes en dar el siguiente paso. Te invitamos a suscribirte a Tardes con Dios para que sigas recibiendo estos mensajes que transforman vidas y hogares con el poder de la palabra, de anular toda maldición generacional, de expulsar toda opresión que aceche y de desterrar todo espíritu de confusión. La sangre es un fuego espiritual abrasador, un arma invencible contra cualquier manifestación de oscuridad que pretenda rondar tu morada, contra toda brujería que se lance, contra toda pesadilla recurrente y contra cualquier atmósfera densa, lúgubre o de pesadez espiritual. Allí donde la sangre de Cristo es aplicada con fe, se establece un ambiente de paz inquebrantable, de orden divino y de vida abundante en todas sus expresiones. Cada preciosa gota de esa sangre derramada en el sacrificio supremo del Calvario tiene un propósito trascendental y eterno. No fue en vano su derramamiento, no fue un acto sin sentido, fue para redimirte de la condenación, para rescatarte de las garras de la perdición, pero también para equiparte con un arsenal espiritual completo, con armas de luz y poder. No solo para asegurar la salvación de tu alma y tu destino eterno, sino para salvaguardar tu entorno, tu esfera de influencia, tu familia y tus posesiones aquí en la tierra. Porque la sangre no solo purifica internamente el alma y el espíritu del creyente, sino que también establece una marca externa de protección y propiedad divina sobre todo aquello que te rodea y te pertenece. Por esta razón, cuando te elevas en oración, te posicionas en autoridad y declaras con fe: cubro mi morada con la sangre de Jesús. Algo portentoso y sobrenatural acontece en la dimensión invisible. Un fuego sagrado, una llama divina comienza a arder intensamente en los marcos de tus puertas, en las paredes de tu hogar, en tu dormitorio, en tu sala, en tu cocina, en cada recoveco de tu casa.
El infierno lo percibe, lo siente con terror y retrocede despavorido, incapaz de resistir. Hoy el Espíritu Santo, el Consolador y Guía, te está recordando con vehemencia y urgencia. La sangre de Cristo no ha mermado su potencia a través del tiempo. No ha perdido ni una pizca de su poder intrínseco. Esa sangre sigue viva, sigue obrando milagros, sigue librando batallas decisivas a tu favor incansablemente. No permitas que tu casa sea vulnerable, desprotegida o expuesta por haber olvidado la importancia de aplicarla. No dejes tus muros espirituales expuestos, tus defensas debilitadas, por un mero ritualismo religioso vacío o por un descuido lamentable que te hace vulnerable. Recuerda que te encuentras inmerso en una contienda espiritual real y Dios en su infinita providencia y amor ya te ha provisto de una cobertura perfecta, invencible e impenetrable: la sangre preciosa de su Hijo unigénito. Proclámalo hoy con una convicción que haga temblar los cimientos del adversario. Mi casa se halla cubierta, protegida y resguardada con la sangre de Jesús. Cada estancia, cada entrada, cada ventana, cada ser viviente bajo este techo, incluyendo a mis seres queridos, está salvaguardado por la potencia inagotable del sacrificio eterno del Cordero. Y cuando la sangre es aplicada con una fe inquebrantable que proviene del corazón, el enemigo no tiene la capacidad, el derecho ni la potestad de tocar lo que ha sido marcado. La oscuridad no puede permanecer en ese ambiente, y el Dios Todopoderoso convierte tu casa en un territorio inviolable, en un santuario apartado para la manifestación de su gloria. Cuando envuelves tu casa con la sangre, estás delimitando un dominio, un territorio sagrado que el adversario no puede siquiera rozar. En el universo espiritual no existen zonas neutras, áreas sin dueño o sin influencia. Cada espacio, cada ambiente, cada rincón de la existencia está bajo alguna influencia, ya sea divina o maligna. Pero la buena noticia, la verdad gloriosa, es que en tu hogar el reinado del Altísimo es irrefutable e indiscutible. Y cuando un siervo o sierva de Dios se levanta con una fe vibrante, con una revelación que emana del trono celestial y declara con el poder de su boca que su morada está envuelta por la sangre del Cordero inmolado, está trazando una línea sagrada, una frontera que el infierno no puede franquear ni violar. Está erigiendo una barrera de fuego espiritual, una muralla flamígera que repele y consume toda tiniebla que se atreva a acercarse. Está proclamando a viva voz: este lugar le pertenece exclusiva y completamente a Cristo. Aquí impera su augusta presencia. Aquí rige su voluntad soberana. Si estos mensajes te han sido de gran bendición y quieres que sigan llegando a más personas, te pedimos que nos apoyes. Te invitamos a suscribirte a Tardes con Dios para que juntos podamos seguir difundiendo estas poderosas verdades que liberan y transforman. El adversario no necesita un permiso legal explícito para atacar donde se han abierto brechas o puertas por descuido, por pecado o por ignorancia. Pero de la misma manera, tampoco puede siquiera rozar, dañar o reclamar aquello que se encuentra sellado con la sangre inmaculada de Jesús. La sangre no es solo un concepto o un elemento, es una señal irrefutable, una marca de propiedad divina en el universo espiritual. Es un testimonio palpable en lo invisible, una muralla inexpugnable que detiene toda intención maliciosa, todo designio perverso del enemigo. Cuando tú declaras esa envoltura protectora sobre tu casa, lo que en realidad estás haciendo es imprimir una marca divina indeleble en tus muros, en tus entradas, en la atmósfera misma de tu ambiente. Esta marca proclama a los cuatro vientos del reino espiritual: prohibido el paso a la oscuridad. Aquí opera la luz divina. La Sagrada Escritura nos instruye de manera explícita y contundente: no deis lugar al diablo. Efesios capítulo 4 versículo 27.
Y una de las estrategias más contundentes y eficaces para cerrarle toda vía de acceso, para despojarlo de todo derecho, es precisamente aplicar la sangre de Cristo sobre tu morada con fe y autoridad. Porque allí donde la sangre divina es invocada y aplicada, no hay espacio para la confusión, no se permite la violencia, la enfermedad se disipa, el miedo se desvanece por completo. La división familiar se quiebra y la angustia sin solución se evapora, dando paso a una paz sobrenatural. Donde la sangre se manifiesta con su poder, allí está el testimonio viviente del Cordero inmolado. Allí reside la potencia inagotable del sacrificio redentor. Allí brilla con esplendor la gloria inmaculada de la redención. Y el enemigo, al percibir esa marca, esa señal divina, sabe con certeza absoluta que no puede tocar, no puede penetrar, no puede destruir lo que ha sido cubierto y sellado por la sangre de Jesús. Muchos hijos e hijas de Dios han padecido ataques constantes, han vivido en ambientes cargados de pesadez espiritual, han sufrido opresiones nocturnas incesantes que les roban la paz, han presenciado divisiones en el seno familiar sin percatarse de que han descuidado la vital cobertura espiritual. Han permitido que el afán de la vida, las preocupaciones diarias los consuman, que la rutina diaria los adormezca en su vigilancia espiritual, que el olvido de la oración abra brechas y fisuras en su escudo de protección. Pero en este día glorioso, el Espíritu Santo te está despertando como un llamado urgente y perentorio. Tu morada no puede ser considerada tierra abierta, un terreno baldío vulnerable a cualquier invasión maligna. Tu casa debe estar marcada, sellada y completamente rodeada por la sangre preciosa e inmaculada del Hijo de Dios. No basta con elevar una plegaria esporádica de vez en cuando. No es suficiente con tener una Biblia abierta como adorno superficial. Debes envolver con fe, con convicción y con autoridad cada ambiente, cada aposento, cada punto de entrada de tu hogar. Debes declarar con la convicción profunda de tu boca y la certeza inquebrantable de tu corazón: este territorio se encuentra bajo el gobierno absoluto del cielo. Este lugar está envuelto por la sangre del Cordero. Esta casa ha sido consagrada, sellada y apartada para la gloria de Dios. Y cuando llevas a cabo esta acción con una fe genuina que proviene de lo más íntimo de tu ser, algo se activa de inmediato en el reino espiritual. Las tinieblas lo reconocen con temor. Los ángeles celestiales lo respaldan con su poder y su protección, y el cielo mismo lo confirma con su aprobación divina. Hay momentos cruciales en los que debes recorrer tu casa en la quietud de la madrugada, quizás con lágrimas en tus ojos por alguna aflicción, pero con un fuego divino ardiendo en tu espíritu. En esos instantes, declara con autoridad inquebrantable: cubro esta puerta con la sangre de Jesús. Cubro este aposento con la sangre redentora de Jesús. Cubro a mis hijos incluso mientras duermen plácidamente con la protección divina de la sangre. Cubro cada entrada y cada salida de este hogar. Hazlo con determinación, porque esta casa no será tocada por ningún mal, ninguna calamidad. Esta morada no será invadida por fuerza alguna. Si te sientes bendecido por nuestros mensajes y anhelas una conexión más profunda con la fe, te extendemos una invitación especial. Suscríbete a Tardes con Dios para no perderte ni un solo mensaje de esperanza y fortaleza. Únete a nuestra familia hoy mismo. Esta casa está bajo el amparo de la sangre preciosa, bajo la inviolabilidad del pacto eterno y bajo la potencia inigualable del Cordero. Y cuando efectúas esto con una fe inquebrantable que no se doblega, el adversario retrocede en desbandada, los ataques espirituales cesan abruptamente, la atmósfera de tu hogar se purifica de toda carga y contaminación, la paz retorna a tu corazón y la gloria de Dios se establece de forma permanente en tu ambiente.
Porque la sangre no es una simple teoría abstracta, es una protección tangible y real, una cobertura efectiva que opera de forma sobrenatural en lo invisible, una frontera impenetrable que las fuerzas del mal no pueden franquear. Es un sello visible y poderoso en el universo espiritual que los demonios no pueden ignorar, un testimonio de propiedad divina. No permitas que el descuido, la indiferencia o la falta de conocimiento abran brechas o puertas a la influencia maligna en tu vida o en tu hogar. Hoy, más que nunca, recuerda que cuando envuelves tu casa con la sangre preciosa, estás delineando un dominio, un territorio sagrado que el infierno no puede tocar ni reclamar. ¿Por qué? Porque ese lugar ya tiene un soberano legítimo, un dueño absoluto, y su nombre es Jesucristo. Y allí donde Él reina, nada ni nadie tiene el poder de destruir, de corromper o de saquear. La sangre de Cristo habla con una elocuencia superior a cualquier argumento humano, porque desde el trono celestial clama por justicia divina y por una redención que no tiene igual, que no puede ser replicada. No es un sonido audible para el oído natural, pero en el ámbito espiritual, en las dimensiones celestiales y demoníacas, su voz es estruendosa, viva y poderosamente activa. La sangre de Jesús posee una voz que nunca se silencia, que no disminuye su intensidad con el tiempo, que no cae en el olvido, una voz que resuena a través de la eternidad. Y cada vez que la invocas con tus labios, cada vez que la proclamas con tu boca, cada vez que la aplicas con fe inquebrantable sobre tu hogar, sobre tu núcleo familiar, sobre tu entorno y tus posesiones, esa voz poderosa se eleva directamente al trono de la gracia divina. Allí le recuerda al Padre que un sacrificio perfecto fue consumado por amor, que un precio de valor incalculable fue saldado en su totalidad, que ese lugar en particular ya tiene un dueño legítimo y que el adversario no posee ya ningún derecho, ninguna potestad sobre él. El libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 24 lo expresa con una claridad meridiana y contundente que disipa toda duda. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba desde la tierra por retribución y justicia por el acto de fratricidio, pero la sangre de Jesús clama desde la majestuosidad del cielo por un perdón total, por una redención completa, por una cobertura divina y por una protección sin límites para todos los que creen. Cuando tú declaras esa sangre divina sobre tu morada, estás liberando en el universo invisible una palabra, una autoridad inquebrantable que ninguna entidad demoníaca puede refutar, contradecir o ignorar. No importa cuántas maldiciones generacionales hayan sido proferidas sobre tu linaje, sobre tu casa. No importa cuántos argumentos legales quiera presentar el infierno para reclamar lo que no le pertenece. Cuando la sangre de Jesús alza su voz con poder, todas las demás voces, todas las acusaciones, todas las sentencias de condenación se aquietan de inmediato y pierden su poder y su validez. Y esa sangre no se limita a proteger tu casa en un sentido meramente físico. Su alcance es mucho mayor, abarcando todas las esferas de tu vida. También cubre y purifica tu atmósfera espiritual, saneando el ambiente de tu hogar, tu entorno emocional, brindándote una paz interior que sobrepasa todo entendimiento humano. Porque hay hogares donde no se escuchan gritos o altercados violentos, pero sí reina un miedo palpable que asfixia el alma. Donde no hay agresiones físicas visibles, pero sí una amargura que corroe el alma y destruye la convivencia. Donde no existe una división visible, pero sí una opresión silenciosa que asfixia la alegría y la esperanza. Si nuestros mensajes te inspiran a una vida de mayor fe y propósito, te animamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Tardes con Dios para que no te pierdas las próximas revelaciones que fortalecerán tu espíritu y te guiarán en tu caminar.
Y es precisamente en esos ambientes sutiles pero profundamente afectados donde la sangre de Jesús interviene con su poder redentor, con su autoridad inquebrantable, para proclamar con voz autorizada: aquí hay plena redención, aquí fluye la restauración divina. Aquí no prevalece el trauma del pasado, ni la culpa que atormenta, ni las cadenas de lo que fue. Aquí rige y gobierna el pacto inquebrantable del Cordero. La sangre no solo intercede y clama en medio de los ataques que provienen del exterior, de las fuerzas de las tinieblas, también alza su voz. Cuando tu propia conciencia te acusa incansablemente, cuando el adversario te recuerda tus fallas y tus errores pasados, cuando el sentimiento de culpa pretende establecerse como un inquilino no deseado en tu hogar, afectando tu mente y tu corazón, en ese instante la sangre levanta su clamor y declara con autoridad celestial: ya fue perdonado, ya fue limpiado, ya fue redimido, ya fue justificado por el sacrificio de Cristo. Esa voz poderosa de la sangre no se sustenta en emociones humanas fluctuantes o en méritos personales. Se basa en un sacrificio eterno, perfecto y completo, que no puede ser revocado bajo ninguna circunstancia, pues su validez es perpetua. Por lo tanto, cuando tú elevas tus plegarias y envuelves tu casa con la sangre del Salvador, no estás realizando un mero acto simbólico o una práctica religiosa sin peso. Estás provocando que en la dimensión invisible el clamor vibrante, estruendoso y victorioso de esa sangre sea escuchado con una fuerza inigualable. Estás levantando un argumento invencible, una declaración que trasciende tus propias palabras y súplicas, porque tú podrías simplemente decir: Señor, protege mi casa. Pero cuando tú declaras con fe y autoridad: cubro esta casa con la sangre de Jesús, es la sangre misma la que se manifiesta activamente, la que intercede directamente ante el Padre, la que clama con su propio poder redentor, la que establece una legalidad espiritual inexpugnable que el enemigo no puede desafiar. El adversario, las huestes demoníacas saben perfectamente que mientras tú ores solo con tus propias fuerzas, con tu propia voluntad o méritos, siempre existirá un margen, una posibilidad de resistencia por parte de ellos. Pero cuando tú oras bajo el amparo, bajo la protección, bajo la autoridad de la sangre, absolutamente todo se transforma de forma radical. Porque ya no eres tú quien argumenta, quien suplica. Es el Cordero inmolado, el Señor Jesucristo, quien proclama su victoria y su señorío sobre tu vida y tu hogar. Y cuando la sangre habla, el infierno entero tiembla en sus cimientos. Las puertas que estaban abiertas a la oscuridad se cierran de golpe. Las brechas se cubren herméticamente. Todo juicio adverso se detiene. Y la gracia divina se activa como una potencia inusitada y transformadora. Hoy el Espíritu Santo, el Consolador Divino, te recuerda con claridad y amor que no estás desamparado, que no necesitas gritar con desesperación para ser escuchado por el Altísimo, que no tienes que esforzarte por convencer a Dios con tus méritos personales, pues por gracia has sido salvo. Posees algo infinitamente superior, algo de un valor incalculable e inagotable. La sangre preciosa de su Hijo, que habla en tu favor, que intercede por ti sin cesar, que reclama tu casa como un territorio sacro, apartado y consagrado para su gloria. Así que levántate en este día con una determinación inquebrantable, sin dudar, y cubre tu morada, no solo con palabras humanas, por muy elocuentes o sentidas que sean, sino con la sangre que tiene vida y voz propia, la sangre que clama redención. Y cuando ella alza su clamor, el cielo entero escucha atentamente. El trono de la gracia se activa con poder y el adversario es silenciado de inmediato, perdiendo toda su voz y autoridad. Porque la voz de la sangre inmaculada del Cordero es, en verdad, más potente, más persuasiva y más eficaz que cualquier argumento o mentira proveniente de las tinieblas. Las fuerzas oscuras se estremecen,
tiemblan con pavor y se desarticulan cuando un hijo o hija de Dios declara con una fe inquebrantable la sangre del Cordero inmolado sobre su propio hogar, sobre su familia y sobre todo lo que le pertenece. Si siente que Tarde con Dios te brinda inspiración y guía espiritual, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de fe. Suscríbete ahora mismo para no perderte ningún contenido que transformará tu vida y te acercará más a la presencia de Dios. No tiemblan por palabras bonitas que carezcan de fundamento espiritual. No se conmueven por oraciones vacías o repetitivas. No retroceden ante un creyente que vive en tibieza o indiferencia espiritual, pues en ellos no hay fuego. Pero cuando alguien que ha sido redimido por gracia, que ha experimentado la transformación divina, que conoce la profundidad y la magnitud del poder inherente al sacrificio de Cristo, que vive bajo el fuego consumidor y la guía del Espíritu Santo, se levanta con autoridad celestial y proclama con convicción: esta casa está bajo la sangre de Jesucristo. Los demonios lo saben instintivamente, lo sienten en sus entrañas y retroceden despavoridos. ¿Por qué? Porque han sido testigos de lo que esa sangre es capaz de obrar. Han presenciado cómo anula pactos malignos, cómo purifica generaciones enteras, cómo desactiva maldiciones ancestrales que parecían inquebrantables, cómo convierte hogares que estaban en ruinas, en desolación y en conflicto, en altares vivos de gloria y adoración al Altísimo. No se trata de una sangre cualquiera, de un fluido común o de un símbolo superficial. Es la sangre inmaculada del Hijo eterno de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Aquella sangre fue derramada con un propósito trascendental, con un amor incomprensible y con un poder ilimitado. Aquella sangre no solo te liberó de las garras del infierno y de la condenación eterna, sino que también te dotó de armas espirituales completas y eficaces para que pudieras vivir una vida de victoria aquí en la tierra, mientras aún caminas en este mundo de desafíos. Y una de esas armas más letales y efectivas es precisamente proclamar con una fe genuina, con un corazón sincero y con autoridad, su cobertura protectora sobre tu casa, porque allí donde la sangre del Cordero es aplicada con convicción y revelación, las tinieblas no tienen la capacidad de resistir su poder inherente. Donde la sangre es proclamada con autoridad celestial, la atmósfera espiritual se transforma radicalmente, disipando toda opresión. Donde la sangre se eleva como un estandarte victorioso, el adversario pierde toda su autoridad y su derecho de operar, quedando impotente. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 11, lo sentencia con una verdad irrefutable y gloriosa. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Cristo no es un mero adorno doctrinal, un concepto teológico abstracto sin aplicación práctica. Es el instrumento supremo de la victoria para el creyente. Es la evidencia irrefutable del juicio que ya fue pagado en su totalidad en el Calvario. Gracias te doy, Padre amado, por la sangre derramada. Gracias por el pacto inquebrantable que has establecido con nosotros. Gracias por tu fidelidad eterna que nunca falla. Hoy descanso plenamente en esa cobertura divina, sabiendo con certeza que donde está la sangre de Jesús, allí reside tu victoria absoluta, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué momento tan trascendental hemos compartido. Ahora que has orado con fervor, que has declarado con una fe que mueve montañas, que has envuelto tu casa con la sangre inmaculada del Cordero, no mires atrás. No retrocedas al temor, no le des el más mínimo lugar a la duda. Lo que has realizado hoy no fue un acto simbólico vacío, no fue una emoción pasajera, fue un decreto celestial que resonó en el cielo y estremeció el infierno.
La sangre que invocaste es la del Hijo del Dios viviente y ahora está sobre tus muros, tus puertas, tus hijos y el aire que respiras. El enemigo lo sabe y no podrá cruzar esa línea. Prepárate para noches de descanso profundo y reparador, para días llenos de una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Vienen atmósferas nuevas, llenas de la presencia de Dios, porque tu casa ya no será campo de batalla, sino territorio de gloria. Ya no será un lugar de sombras y opresión, sino la habitación misma del Altísimo. Ya no será una zona de vulnerabilidad, sino un santuario impenetrable de su presencia, y lo verás con tus propios ojos. Serás testigo de la asombrosa diferencia, porque donde está la sangre hay vida en abundancia, hay cobertura perfecta, hay una señal que el infierno jamás podrá borrar. No permitas que este momento quede en un recuerdo fugaz. Haz de esto un hábito santo, un altar diario en tu vida. Camina por tu casa, proclama en voz alta el poder de la sangre, declara el pacto con autoridad inquebrantable. Recuerda que fuiste llamado a reinar, no a sobrevivir. Fuiste marcado con gloria, no con derrota. Fuiste sellado con sangre eterna, no con miedo humano. El cielo te respalda, el Espíritu Santo te guía, la sangre te cubre y tú estás en victoria. Gracias por orar con nosotros. Gracias por creer en el poder transformador de Dios. Gracias por permitir que esta palabra poderosa llegue hasta tu hogar. Y si esta oración ha sido de bendición y ha encendido un fuego en tu espíritu, compártela sin dudar con otros. Hazla correr, hazla llegar a cada casa que anhela ser cubierta y protegida por la sangre de Jesús. Porque esta no es una oración cualquiera, es un fuego que se enciende en los corazones, es un mover poderoso del Espíritu Santo. Es la voz del cielo mismo resonando y declarando: esta casa me pertenece a mí. Que la gracia inmerecida del Señor Jesucristo, el amor inmenso del Padre y la comunión poderosa y dulce del Espíritu Santo permanezcan sobre ti y sobre todos los tuyos, ahora y para siempre. Y nunca, nunca lo olvides. Donde está la sangre de Jesús, el mal no puede quedarse. Para que sigas recibiendo estos mensajes impactantes y nunca te pierdas lo último, suscríbete ahora mismo a Tardes con Dios. Hasta pronto, y que la paz de Dios inunde cada rincón de tu ser.